Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre el fideicomiso. Fideicomiso civil. No sé si pues anteriormente alguno ya ha escuchado el término fideicomiso. ¿Alguien ha escuchado el término antes fideicomiso? Como que pueda decirme, bueno, yo entiendo que el fideicomiso es tal cosa. Profe, por No, ejemplo, profesor. cuando uno compra una propiedad sobre planos, pues a mí me pasó con el apartamento. Tuve que empezar a hacer la consignación por, creo que era, no sé si es fideicomiso, creo que llaman, el del banco, o estoy confundido. Sí, ese Sí, es un que tipo, ese es un tipo de fideicomiso. ok, que empieza uno a hacer los aportes ya a una cuenta bancaria, pero específica de la entidad que recoge estos dineros, ¿sí? Ajá. Okay. ¿Qué más? Profe, David Cortés, se puede decir que el fideicomiso puede ser como una especie de herencia también a futuro, ¿no? Ajá. Donde yo le heredo a la persona y el día que me muera, pues se queda con eso. O también para que no me embarguen. Exacto. Una maña ahí, ¿no? Sí, ahora vamos a mirar todos los pros y contras y mitos y verdades sobre la figura. Gracias, profe. Sí, porque es súper importante. Edward. Doctor, buenas noches. No sé si me está escuchando, es que he tenido problemas de Sí, conectividad toda la noche. Gracias, perfectamente. doctor. Gracias. Sí, efectivamente, el fideicomiso lo que es un contrato en el cual se pacta un gravamen que se le aplica a un bien en el sentido de que futuramente deberá ser traslado a un tercero, como digamos como una especie de protección que se le hace a ese bien inmueble. Ok. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Sí, te escuchamos. Profesor, yo entiendo como fideicomiso un contrato que se le hace a otra persona. Por ejemplo, en el caso puntual, en mi familia eso hizo un tío haciendo un contrato de la casa a un tercero cuando cuando escuchó de que mi tía se iba a divorciar de él, para que no entrara como en discusión en el momento del divorcio. Entonces, eso entiendo por fideicomiso. Eso está cerrado. Karen. Profe, pues yo entiendo que el fideicomiso es como una figura para salvaguardar activos y que se entregan estos activos como en calidad de administración a la persona que maneja el fideicomiso, creo. Sí, más o menos. Jonathan. Buenas noches, doctor Darius. Es una figura que se utiliza para salvaguardar un bien y entregarse o disponer de él en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones. Ok, bueno, ya vamos a mirar el 794, Mateo. La idea era que, así como lo hicieron los que han participado hasta el momento, como con sus propias palabras dijeran la idea que tenían del tema. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar el Código Civil que nos trae la figura del fideicomiso. ¿Ya les aparece? ¿Qué artículo es? Qué pena, profe. 794. Sí, profe, ya se ve. Sí. Dime, Edward. No, doctor, se me ha quedado la mano levantada, es que la había Ok. levantado para intervenir. Gracias. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 794? Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición.
Te faltó la otra parte. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución. Ok, el 795. No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad de una herencia o sobre una cuota determinada de ella o sobre uno o más cuerpos ciertos. Ok. Entonces, vamos a explicarlo de una forma sencilla. El certificado de tradición y libertad tuyo, que me toca llevarlo. El fideicomiso es una forma de poder transmitir la propiedad, ¿sí? Si ustedes lo miran, está ahí en el Código Civil, pues dentro de la limitación a la propiedad, como la forma de limitar obligaciones, en ese capítulo. Entonces, esta figura es utilizada, digamos, con varias finalidades. Una finalidad, como algunos compañeros lo dijeron, es evitar, por ejemplo, hacer la sucesión. ¿Qué es hacer la sucesión? Hacer la sucesión es cuando la persona se muere y deja unas propiedades, esas propiedades o esos bienes que dejó tienen que pasar a los herederos. Esa sucesión se hace, sea que haya un testamento o no haya testamento. Entonces, hay unas reglas frente al testamento que la persona no puede desconocer, por más que sea su última voluntad, no puede ir en contra de la ley. Entonces, hay unas reglas frente al derecho sucesoral, las cuales no las voy a explicar ahora, ustedes las verán por allá hacia el final de la carrera, el derecho sucesoral, el derecho civil sucesiones. Entonces, esas reglas que ya están preestablecidas permiten que los herederos legítimos reciban por parte del causante. O sea, los hijos reciban cuando el papá se murió. La obligación es cuando el papá se muere, no en vida. El papá en vida puede hacer con los bienes lo que quiera, regalarlos, hacer una donación, hacer una hipoteca, venderlos, lo que quiera. La obligación para los herederos es cuando ocurre la muerte. Entonces, en la sucesión, si no se dejó ninguna última voluntad, si no se hizo un testamento, hay una sucesión que va a ser una sucesión intestada o ab intestato. O sea, el testador no manifestó cuál era su última voluntad. Entonces, a través de esta figura del fideicomiso civil se puede evitar la sucesión. ¿Y por qué se puede evitar la sucesión? Porque es que la persona puede decir, bueno, yo le voy a dejar esta propiedad, te la voy a dejar a mi hijo y voy a constituir un fideicomiso civil, el cual es inembargable. Y ese fideicomiso se va a hacer a través de una escritura pública. Va a establecerse una condición o un plazo para que se pueda realizar esta figura. Entonces, al realizarse por parte del padre hacia el hijo se va a evitar hacer la sucesión. Entonces, lo único que va a hacer cuando el papá murió es ir donde el notario y decirle, señor notario, se constituyó un fideicomiso civil y la condición era que pasaría la propiedad a mi nombre cuando mi padre falleciera. Ya se cumplió la condición. ¿Cómo demuestro que se cumplió la condición? Llevando el respectivo registro civil de defunción. Al llevar el registro civil de defunción, el notario hace la respectiva escritura de consolidación. Y esa escritura de consolidación se lleva al registro y se tramita, entonces,
transfiere la propiedad plenamente a la persona que se había puesto como beneficiaria. Esa es una finalidad de la figura, pero no es la única. Otra finalidad, no sé si ustedes han escuchado, bueno, pongamos a ver a alguien de ejemplo. Álvaro Cuesta, ¿tienes hijas? Sí, señor. Entonces, Hijas digamos, e hijos. todo el billete que haga Álvaro Cuesta es para los yernos, para los maridos de las hijas. Entonces, Álvaro dice, no, yo voy a establecer un protocolo de familia. ¿Qué significa eso en castellano? Va a proteger el patrimonio para que entonces la hija no se busque de marido un holgazán que llegue a disfrutar el billete que tanto le costó producirlo a Álvaro. Entonces Álvaro dice, voy a constituir un protocolo de familia, se hace a través, por ejemplo, de la constitución de una sociedad mercantil y se establecen unas reglas de la forma de, digamos, de cesión de la participación de esa sociedad, de que no pueda circular más allá de quienes la conformaron la cesión de la participación, o sea que no pueda llegar un tercero fácilmente. Y ese tipo de situaciones buscan evitar, digamos, una desmejora en esos bienes que deje Álvaro. Entonces, cuando las personas se casan, la sociedad conyugal se conforma con el matrimonio. Así como se conforma esa sociedad, también se disuelve y entra en estado de liquidación. Y puede liquidarse por dos formas. Una forma es, se divorcian, entonces decretado el divorcio, entran en liquidación la sociedad conyugal. ¿Qué significa eso? Que todo lo que consiguieron durante el matrimonio se reparte entre los dos, activos y pasivos, o sea, lo que compraron como las deudas. Pero no es la única forma de liquidar la sociedad conyugal, también ocurre con la muerte de uno de los cónyuges. Entonces se murió uno de los cónyuges y se liquida la sociedad. Al entrar en la liquidación de la sociedad va a ser exactamente igual. Entonces, el cónyuge, si los bienes son propios, o sea, no fueron comprados con el trabajo, producto del trabajo de esa sociedad conyugal, sino que fueron bienes propios, o sea, son recibidos, por ejemplo, por una herencia, ¿sí? Lo recibió alguno de los cónyuges por una sucesión. Al momento de liquidarse, la otra persona no tendría derecho a la porción conyugal, o sea, al 50%, pero sí tendría derecho a los gananciales. Pongamos un ejemplo. La persona recibió, algunos de los dos cónyuges recibió durante el matrimonio una herencia, una casa. Y la casa cuando la recibió valía 100 pesos. Cuando se va a liquidar la sociedad, ya la casa no vale 100. Pasó el tiempo, se le hicieron mejoras y fue ganando valor esa casa. Entonces, al momento de liquidarla, ya no vale 100, sino que vale 150. Entonces, esa otra parte, que no tiene derecho a la porción conyugal, puede optar por gananciales. ¿Y qué significa optar por gananciales? Decirle, sobre esos 50 pesos que hubo de ganancia, me debes reconocer el 50%. O sea, 25. No 75, que sería la mitad de lo que valga el predio, sino la mitad de eso que se ganó, esos gananciales. Entonces, no es lo mismo recibir gananciales a irse por porción conyugal. En teoría, se supone que debería ser menos, que los gananciales sean menos a la porción conyugal, pero se puede optar por esta figura. Entonces, al recibir el beneficiario ese predio que se le está dando
bajo esta figura del fideicomiso, está entrando como un bien propio, como un legado. No está haciendo parte de la sociedad conyugal. O sea que al momento de la liquidación de esa sociedad conyugal, el otro cónyuge puede optar solo por gananciales, no por la porción conyugal. Y ahí es donde entra la figura que hablaba del protocolo de familia, de que la persona que llegue, ¿sí? Ese cónyuge de esa persona que recibió, va a optar por gananciales, más no por la porción conyugal, no por la mitad, porque no van a ser bienes de la sociedad conyugal, van a considerarse bienes propios. No sé si queda claro, yo sé que no han visto civil sucesiones, pero trato de, digamos, como de poder, con este ejemplo, hacerlo más comprensible, de una manera mucho más fácil. Entonces, con esta finalidad, o con este fideicomiso, se pueden evitar sucesiones, se puede establecer protocolos de familia, y esto se va a realizar sobre bienes inmuebles. Los bienes inmuebles están sujetos a registro. Esta figura se hace a través de escritura pública. Esta escritura pública es un acto sin cuantía. Significa eso que cuando la persona va ante el notario no le va a cobrar por lo que valga el predio, porque aquí no está haciéndose una venta. Esto va a ser un acto sin cuantía, o sea, va a ser mucho más económica la escritura. Ahora, las notarías, pues no lo van a recomendar mucho, porque ustedes saben que los notarios son como los bancos, que facturan por todo, cobran por todo. Entonces, pues ellos van a preferir que se haga una venta antes que esta figura del fideicomiso, porque la venta le va a dejar un ingreso superior al notario. Dime, Juliet. Profe, para dejar salvedad que se hace acto sin cuantía siempre y cuando el usuario lo solicite, porque también se puede hacer con cuantía y esa decisión también del usuario. Pero ¿Sí? la cuantía se la ponen en la consolidación. No. En el fideicomiso también se puede constituir con cuantía. Acabo de hacer una o ver que alguien cercano hizo una hace como 15 días. Para los días que empezó el paro. Le hicieron y le cobraron. El acto sin cuantía está por 63.700 más o menos, fuera lo que son hojas y los impuestos. Ah, sí, pero me refiero a que sale, pesos, 200 que sale mucho más barato. Por ejemplo, sobre el predio que lo hicieron. ¿Qué puede hacer sobre cuantía? Como 200 millones y pagaron la escritura como 300.000 pesos, algo así. Sí, pero si uno lo compara con la venta, la misma venta de ese predio iba a costar la sola escritura como 2 millones o 1 millón y pico. Claro, pero no, profe, la salvedad que yo quiero dejar es que si el usuario solicita que se haga con cuantía, también se hace. ¿Sí? O sea, esa solicitud del usuario. Es más, yo estoy en el área de liquidaciones de una notaría y no hace mucho, yo creo que en el transcurso de un mes, liquidé una por 1.000 millones de pesos. Y obviamente los avalúos no sumaban 1.000 millones, sumaban mucho más. Pero el usuario pidió que se hiciera el fideicomiso sobre 1.000 millones de pesos. Y en registro también se sacó el tema tributario. sobre los 1.000 millones de pesos. Por el tema tributario. Sí, para evitar pero ahí es diferente porque lo que percibo es que en ese ejemplo, en ese caso, la persona lo que está evitando es que ese beneficiario, cuando se consolide el fideicomiso, entonces la DIAN no le diga, venga papá, usted tiene que pagar ganancia ocasional sobre lo que está recibiendo. Entonces, la ganancia ocasional se la cobrarían sobre el valor declarado al momento de constituirse la escritura y no sobre lo que valga al consolidarse.
Sí, señor. Ujú. Pero digamos Pero que ahí son casos exóticos como ese. No es común, porque no es normalmente, común porque es la salvedad del usuario, obviamente, va a preferir ahorrarse ese dinero, pero sí, esa solicitud como tal del usuario. mínimo iba asesorado por el contador, no por el abogado. ¿Quién sabe? Ahí sí no sé. Me imagino. Profe, ¿qué tienen los abogados contra nosotros los contadores? No, nada, digo que le diría es para que después a futuro la DIAN no le cobrara una plática grande. Porque siempre, o por lo menos eso es lo que desde el punto de vista legal uno dice, pues si le va a pasar un bien a otra persona, hágale una donación, jurídicamente. Pero después cuando va el contador dice, no, contablemente no le conviene, porque después viene la DIAN y le dicen la declaración de renta, ganancia ocasional y vale como el 30%. Profe, 10 o 20, profe. ¿Cuánto? y una pregunta. 10 o 20 dependiendo del tiempo que tuvo el bien. Bueno, y va a ser mucho más alto que si se hace una venta al pagar el impuesto. En cuanto a esa donación que el profe dice, si yo hago la donación, se supone que tengo que certificarlo por contador, que no voy a disminuir mi calidad de vida, ¿cierto? Entonces, como mínimo, tengo que quedarme con, digamos, si tengo 3 inmuebles, mínimo tengo que quedarme con uno para demostrar que tengo mi mínimo vital garantizado. Al igual, al final va a quedar una sucesión. Y para Porque evitar entonces sería insolvencia. hacerle una donación sobre unos inmuebles, además de que la donación se hace sobre el avalúo comercial, más no catastral, ¿sí? Y pues evitan la retención en la fuente, pero igual es más altico, ¿sí? Y al final de cuentas tendría que hacer otra figura para salvaguardar ese otro inmueble que quedaría volando de esa donación. Aunque la donación se puede echar atrás. Profe, eso, exactamente, la donación podrían utilizarla como una figura de simulación, en cambio la fiducia no. La Exacto. fiducia. La fiducia es muy difícil de echarla atrás. Yo tuve que hacer hace unos años un trámite para... Era un tema bastante complejo y hay como 78 notarías en la ciudad. Y, 81. y rodé por varias y me sentaba con el notario con código civil en mano y tal, y después el asesor jurídico hacía cambiar parecer el notario. Hasta que por fin logré que en la notaría, en una notaría me aceptaran hacer la figura que necesitaba, que eran dos personas que constituyeron el fideicomiso, o sea, la pareja, los esposos, y pusieron a 2 hijos como beneficiarios, tenían como 13 hijos, eran como 13 herederos. De los dos fiduciantes, o fideicomitente, perdón, se murió uno, se había muerto el señor, y la señora estaba viva. Necesitaban vender la casa. Entonces, no fue fácil venderle la idea a los notarios de que podíamos hacer un acto jurídico, como la señora estaba viva, cancelar el fideicomiso constituido por ella, que era el 50%, consolidar el 50% del que se murió para que pasara a nombre de los 2 beneficiarios y poder hacer la venta. Me costó, pero lo logré. O sea, es muy difícil deshacer un fideicomiso. Mientras que si uno lo compara con otras figuras, como por ejemplo, a veces le recomiendan algunas personas en las notarías, venda y resérvese el usufructo. Eso es fácilmente demandable. O sea, cualquiera demanda y tumba esa figura. Entonces, va a decir, eso es una nuda propiedad. Entonces, echa atrás esa venta. Entonces, para eso existen figuras mejor como esta. Ahora, de pronto ustedes pensarán, bueno, y entonces, ¿qué pasa si una persona X tiene 3 hijos, A, B y C? Y esa persona X dice, no, yo voy a dejarle este bien, esta casa, a C únicamente. Y hace el fideicomiso solo a C. A y B no pueden hacer nada. O sea, no hay figura legal que A y B puedan hacer para echar abajo
la voluntad de esa persona. Porque aquí no estamos frente a figuras como, por ejemplo, el testamento. Como cuando en el testamento se desconocen las reglas y entonces cualquiera de los otros herederos va y presenta una impugnación del testamento ante el juez y el juez termina dejando sin efectos el testamento y ordenando que se haga entonces la sucesión según como si fuera una sucesión ab intestato o intestada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una modificación que la más reciente es como del 2018 o 2019, de un tiempito antes de la pandemia, donde sucesoralmente las personas pueden en un testamento, o podían, disponer de la cuarta parte de la masa sucesoral, que se conoce como la cuarta de mejoras o libre disposición. O sea, que la persona puede disponer realmente de lo que quiera, como le dé la gana de sus bienes, solo con la cuarta parte. Esa es la figura que había existido toda la vida en el Código Civil. Hasta ahorita la última reforma, no sé si la Rota sabe el número de la ley. Sé que es de agosto, pero no recuerdo si es del 2018 o 2019. Sé que es reciente. Donde se modificó y entonces ya no es la cuarta parte, sino que es la mitad. Pero ¿cuál fue la finalidad de que la norma ampliara del 25 al 50%? Era proteger a esa pareja que al momento de hacerse el testamento solo podía asignársele el 25%. Y ahí entonces había una desmejora frente al cónyuge, porque el cónyuge iba por la mitad, por el 50%. Entonces, en el caso del testamento, cuando eran parejas de uniones maritales, unión marital de hecho, entonces no podía el testador sino solo darle el 25%. Porque el otro 75% tenía que ir para los herederos forzosos en el testamento. Ahorita, la 1934, listo, gracias. Es como de agosto del 2018. Entonces, ahorita puede hasta la mitad reconocerle, disponer hasta la mitad de esos bienes en el testamento. Entonces, ya hay esa regla. Disculpe, profe, cuando se refiere a herederos forzosos, ¿son, ejemplo, los hijos y demás, los que ya están por ley, o a qué se refiere? Hijos legítimos y el cónyuge. Ok, ok, gracias. Entonces, cuando hay cónyuge e hijo, porque el orden sucesoral es cónyuge e hijo, ¿sí? Si no existen los anteriores, los padres. Si no están los padres, los hermanos. Si no hay hermanos, los sobrinos. Y si no hay sobrinos, el ICBF. O sea, hereda el Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y hay una figura que se llama declaración de herencia yacente, que coloquialmente uno podría decir ser sapo paga. O sea, usted sabe que una persona se murió y tenía una propiedad y no tenía herederos, no tenía hijos, ni esposa o esposo, no tenía padre, no tenía hermanos, sobrinos, y usted va y denuncia eso en el ICBF. Y el ICBF inicia el trámite para hacer la sucesión. Claro, hacen emplazamientos y todo ese cuento, y pues es un proceso un poquito dispendioso, pero le tienen por ley que reconocer a la persona que fue y declaró la herencia yacente el 40% de lo que vale los bienes o el bien cuando se hace la sucesión. Entonces, por eso digo ahí que en esos casos ser sapo paga. Dime, Karen. ¿Qué características tiene que tener, profe? Qué pena. Que no hayan herederos, o sea, que no tenga, que la persona que se murió no tenga hijos, ni tenga esposo o esposa, no tenga padres, no tenga hermanos, ni tenga hijos. O sea, que esté solo en el mundo. Ahí es cuando hereda el ICBF. Pero si hay sobrino, paila. Si hay hermano, paila. Si hay padre, paila. Profe, creo que hay un compañero antes de mí que tiene la mano levantada. No me quiero como colar. Jonathan. Gracias, Karen, y muy buenas noches para todos. Profe, tengo una pregunta. El fideicomiso, cuando se cumple la regla, contablemente y legalmente se considera como una herencia y a su vez una ganancia ocasional. Se consideraría dependiendo la condición. Sí, normalmente, pues la mayoría de las veces la gente le pone que la condición sea la muerte. Entonces ahí se va a tomar como si fuese una sucesión. Porque
finalidad sería evitar la sucesión al hacer esta figura. ¿Cuál es la ventaja versus el testamento? Que acá la persona puede, si tiene como en el ejemplo 3 hijos, dárselo uno solo y los otros 2 quedaron por fuera y no hay forma de que reclamen. Mientras que si se hace por testamento, entonces ustedes se van al 1266 del Código Civil y hablan de las causales de desheredamiento. Entonces el desheredamiento tengo que hacerlo por escritura pública, así como hago el testamento. O sea, doctor, Tengo que decir las causales por las cuales desheredo. Y no basta solo con enumerarlas. En el 1265 me define qué es el desheredamiento y en el 1266 las causales. Entonces, no basta solo que yo haga el testamento, ¿sí? Ante el notario, sino que también tengo que decir la causal por la cual voy a desheredar. Creo que hay como 5 causales y hay una como que fue declarada inexequible. Y no basta solo con que yo la mencione, tengo que probarlo. O sea, tengo que dejar en el desheredamiento, en ese acto, dejar la constancia de por qué se configura la causal del desheredamiento. doctor. O sea que ustedes entenderán que no es nada fácil, ¿cierto? Porque es muy fácil decirlo, sí, listo, lo voy a hacer, porque habló mal de mí o habló mal de mi cónyuge. Sí, vaya y pruébelo. Profe, para como complementar ahí la pregunta que hizo el compañero Jonathan, efectivamente fiscalmente se le puede dar el tratamiento de una herencia y como fiscal o para la persona que recibe la herencia es mejor darle el tratamiento como herencia. ¿Por qué? Porque las herencias tienen unos descuentos tributarios en el momento de hacer el pago por recibirlas. Entonces, digamos que en ese sentido sí es mejor darle tratamiento contable como una herencia para uno poder hacer las deducciones que la ley permite. Eso para lo del compañero. Y quería hacerle una pregunta, profe. Pero ¿Qué las hay de deducciones, perdón, pero las deducciones tienen un tope. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de las herencias, hay una cantidad de VTs. La verdad, hace mucho no lo manejo, pero hace un par de años lo manejé. Son creo que 13.500 VTs que son excluidas de cualquier pago, que es el derecho a vivienda. Si la persona no tenía casa y dentro de la herencia le heredan una casa, hasta 13.500 VT, que este año eso es 490 millones, 490 millones, esa porción de la herencia no es gravada. Entonces, digamos que sí tiene unos beneficios importantes tratarlo como una herencia en el momento en el que el fideicomiso se cumple con su objetivo, si el caso es la muerte. Esa era como una apreciación a lo que preguntó el compañero. Pero mi pregunta era, Doctor, buenas noches. Perdóname, Nico, mi pregunta Ahora, rápida espera es, que falta la pregunta. Ese era el aporte frente a la otra pregunta. Dime. profe, ¿qué hay de cierto en que si uno no hace juicio de sucesión, el Estado le puede quitar a los herederos lo que no legalizó o algo así? Eso es falso. No existe ninguna norma que diga eso. Lo que habla la norma, la figura que existe, es la petición de herencia, la acción de petición de herencia. Por ejemplo, que eran 3 herederos, A, B y C, y entonces A y B se pusieron de acuerdo, digamos, y acudieron ante el notario y realizaron el trámite notarial de la sucesión y dejaron a C por fuera, sabiendo que C existía. Entonces, C va ante el juez, presenta una acción de petición de herencia, demuestra la calidad de heredero con el registro civil de nacimiento y el juez ordena en la sentencia que se deja sin efectos la partición y hay que rehacerla para incluir a C. Y además eso sería ilegal, profe. Pero de que el Estado le expropie, por decirlo de alguna forma, el derecho por no hacer uso, no conozco ningún caso. No hay ninguna norma que diga eso. Ah, listo, profe, gracias. Ok, Nicolás. Doctor, o sea que con el fideicomiso es como un corredor legal que se tiene para ahorrarse el proceso de repudio hacia un hijo en los temas herenciales. Podría utilizarse como esa modalidad, pero digamos que no es la finalidad, pero puede usarse con esa. Pues sí, porque sí, con lo complicado que es repudiar a un hijo, probar el por qué se repudia o que sea un hijo indigno de herencia. Y si tengo otros 2 hijos y por medio del fideicomiso puedo dejar al que no quiero sin tanta cosa, sin tanto proceso, pues lo hago por esa vía. Y además que hay que tener en cuenta otra cosa.
que también tiene la calidad de herederos legítimos los hijos adoptivos. Los hijos adoptivos entran en la misma calidad de los otros. Jonathan, iba a preguntar algo. Profe, no, pues darle gracias a Karen, pero me surgió una pregunta. En la notaría no le dan a uno como la restricción de que el fideicomiso debe llevar las mismas características del testamento. Es que la profe del curso pasado creo que algo mencionó de eso. Y la confusión. Lo que se hace en el fideicomiso a través de esa escritura pública es declarar cuál es la condición. Entonces yo voy ante la notaria, ante la doctora Juliet Larrota, que es la notaria número 82 del Círculo de Bogotá, y entonces le digo que yo quiero dejarle mi casa a Pepito Pérez. Entonces en la escritura, es más, yo no tengo ni por qué llevarle minuta. Diferente a cuando se hace una venta, que uno lleva la minuta, ¿sí? Como el borrador del contrato. Acá no. Se dejan las generalidades de ley, se hacen las advertencias por parte del notario y se manifiesta cuál es la condición. Entonces, la condición es que yo le voy a dejar a Pepito Pérez la casa, pero se la voy a dejar con esta condición, que ese Pepito Pérez se gradúe de un programa de máster, en lo que sea. Entonces significa que el Pepito Pérez tiene que hacer un pregrado, porque si no hace el pregrado no puede acceder al máster. Hasta que no se cumpla esa condición no se va a consolidar el fideicomiso. O puedo decir, yo le voy a transferir la titularidad a Pepito Pérez y la condición es que eso va a ocurrir cuando yo me muera. ¿Cuál va a ser la condición? La ocurrencia de mi muerte. Es lo único que toca decirle al notario. Y llevarle, pues, obviamente, la cédula de las personas, tanto del que está constituyendo el fideicomiso, de ese fideicomitente y del fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario? El beneficiario. Eso es lo único que se lleva y pagar los derechos notariales. Y eso se lleva al registro, a la oficina de registro, y se paga en el registro una suma similar a la que se paga en la notaría. Ese es todo el protocolo para esta figura. Si se dan cuenta, es una figura muy sencilla. No tiene nada de difícil. Simplemente que muchas personas no la conocen y no la utilizan. Gracias, profe. Bueno, miremos el artículo 796. ¿Quién me ayuda con el 796? Dice, artículo 796, Constitución del fideicomiso. Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos otorgado en instrumento público o por acto testamentario. ¿Y la otra parte? Hay la constitución de todo fideicomiso que comprenda o afecte un inmueble deberá inscribirse en el competente registro. Ok. El 797. Fideicomiso y usufructo. Una misma propiedad puede constituirse a la vez en usufructo a favor de una persona y en fideicomiso en favor de otra. 798. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista. El 800. Término de las condiciones. Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso
y que tarde más de 30 años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución. Estos 30 años se contarán desde la delación de la propiedad fiduciaria. Ok. Profe, es que me surge una duda y es la siguiente, profe. En el fideicomiso, dentro de las condiciones del que puede quedar, por ejemplo, que la persona puede vender el bien inmueble cuando él quiera o cuando ella quiera o esas cosas de esa forma. Es decir, que una de las condiciones sea que fallezca o que ella puede hacer uso de ese bien inmueble cuando ella quiera también venderlo, o al darlo ya queda, ya no puede hacer uso de ello en cuanto a venta. A ver, el fideicomitente no está transfiriendo todavía la propiedad. Va a seguir siendo el propietario hasta que se cumpla la condición o el plazo, por un lado. Y el beneficiario no es el propietario todavía. O sea, el fiduciario todavía no ha recibido la cosa. ¿Cuándo la va a recibir? Cuando ya ocurrió la condición o llegó el plazo. Entonces, en ese caso, el beneficiario no puede disponer de un derecho que todavía no se le ha adjudicado. Y mirándolo del otro lado, el fideicomitente no puede disponer del bien que tiene ese gravamen. Para poder disponerlo, es decir, no puede venderlo si tiene la anotación del fideicomiso. Para poder venderlo, tiene que cancelar el fideicomiso. Y una vez cancelado el fideicomiso, ahí sí puede disponer del bien. Las cosas se deshacen en derecho como se hacen. Entonces, si el fideicomitente se arrepiente de haber hecho el fideicomiso, pues va y lo cancela, ¿sí? Deshace lo que había hecho. Y es quien tiene la posibilidad de hacerlo, porque es el titular del derecho. Pero digamos que ese derecho está limitado mientras se mantenga la anotación del fideicomiso. Entonces, si yo establezco un fideicomiso a Pepito Pérez y yo después me arrepiento y quiero venderle a Lorena Charri, entonces yo no le puedo vender a Lorena sin haber cancelado primero el fideicomiso. Entonces yo puedo ir donde la señora notaria 82 del Círculo de Bogotá y decirle, doctora Larrota, hágame estos dos actos en la misma escritura. Perfectamente. Cancelo el fideicomiso constituido a favor de Pepito Pérez y en la misma escritura hago el acto de venta a Lorena Charri. Pero para poderle vender a Lorena debía haber cancelado primero el fideicomiso, ese gravamen. Es algo similar como cuando se hacen las afectaciones o la limitación a la propiedad a través de las figuras como el patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar. Queda, por decirlo, fuera del comercio el bien. Entonces, para poder hacer cualquier acto dispositivo del derecho de dominio, sea constituir una hipoteca, venderlo, regalar, hacer una donación, lo que quiera, tiene primero que cancelarse esa anotación. Si no se cancela, no se puede hacer el acto de disposición de ese derecho. Así ocurre exactamente lo mismo acá con el fideicomiso. Entonces, si yo lo constituí, yo puedo ir y cancelarlo perfectamente. Así como lo hice de manera voluntaria, libre y voluntaria, sin presiones, yo puedo ir y cancelarlo de la misma forma. Creo que había pedido primero la palabra Nicolás y después Juliet. No, doctor, ya me despejó la duda con lo que me había dicho. Muchas gracias. Juliet y después Julie. Profe, una pregunta.
si yo tengo solamente, yo puedo constituir un fideicomiso por porcentajes, ¿no? Entonces, si yo quiero constituir solamente el fideicomiso sobre un porcentaje del inmueble, ¿puedo disponer libremente del otro porcentaje sin hacer la cancelación de esa limitación? O como tiene esa limitación, así sea por porcentaje, me implica que debo levantar, cancelar ese gravamen, esa limitación No para poder... creo que se pueda hacer la disposición del derecho por porcentajes. ¿Por qué? Porque otra cosa diferente es que ¿Es una sola para todos los porcentajes? yo hago con la disposición de mi derecho beneficiar a 2 personas, ¿sí? Pero yo estoy dando un solo acto. Yo no estoy diciendo nada más le voy a dar el 50% y yo me reservo el 50%, no. Pero cuando por lo menos está de propiedad de 2 personas, por ejemplo. Ahí en ese caso, el que hace el fideicomiso lo hace sobre la totalidad de lo que le corresponde. Exacto. Como en el ejemplo que les coloqué del caso que tuve en mi oficina, que eran 2 personas y cada uno tenía el 50% y habían constituido el fideicomiso sobre el 50% que tenía cada uno. Y entonces por eso pude deshacerlo, ¿sí? Cancelarlo de la señora que no se había muerto. ¿Por qué? Porque como ella estaba viva, ella hizo el fideicomiso sobre la parte de ella, y entonces así como lo hacía, ella podía cancelarlo. Y sobre el del otro señor se había hecho, y como ya se había consolidado, entonces se hizo la consolidación y se manejó como actos independientes. A mí se me hace que... Esa notaría me sacaron en esa escritura 3 actos. Exacto. La consolidación, o no recuerdo si fueron 3 escrituras diferentes, bueno, al final pude hacer los 3 actos. Consolidar lo que ya había pasado del señor que se murió y que pasara a nombre de los 2 hijos, cancelar el de la señora que estaba viva y que cancelaba lo que había el fideicomiso, y después hacer la venta. Creo que se hicieron en escrituras diferentes, pero consecutivas. Por decir algo, la 791 se consolidó el 50% del que se murió. La 752 se canceló el de la señora que está viva, y en la 753 la venta. A mí se me hace que yo tuve un caso... Los registros se hicieron en ese orden. Hace poquito tuve un caso así en la notaría, escuché un caso así y creo que no se lo dejaron hacer. Pero me suena un caso así. No, pero es difícil, y por eso en ese caso me costó, pero les cobré una suma alta de honorarios. Porque lograr cranear la figura y llegar y convencer a que el notario aceptara y corriera la escritura, porque perdí varios meses como en 2 notarías que iba, me sentaba con el notario con código civil en mano y tal, y analizaba, y después cuando ya metía los papeles, entonces llegaba el asesor jurídico y hacía cambiar de parecer al notario. Suele pasar. Profe, gracias. Eso también, bueno, sí, a veces pasa, también pasa en el centro de conciliación. Pueda que yo diga cuando llega el estudiante y me pregunta si es conciliable tal cosa, y yo le digo sí, porque en el momento no analicé bien, después van de la conciliadora, y entonces viene después y ella habla conmigo y le digo, ah, no, verdad, ella tiene razón, no se puede. A veces pasa. Julie. Doctor, buenas noches. Una pregunta. En el momento que no se cumpla la condición en el fideicomiso, ¿ahí qué? Sería una causal para cancelarla. Pero entonces, bueno, en una herencia, si no se cumple la condición que dejó, por ejemplo, el padre, entonces el hijo no la cumplió y era el único ahí, entonces se pierde ahí la herencia. No, tocaría cancelarla, digamos que si cumplió. Normalmente, bueno, asocio a lo que mencionas como herencia es que se coloque la muerte, que la condición sea la muerte. Ahí bastaría solo que el hijo llevara ante el notario el registro civil de defunción y demostrar que se consolidó, que ya se causó la condición. Un ejemplo, es que conocí pues un caso. O de pronto, a ver, te pongo otro ejemplo a ver si de pronto te entiendo la pregunta. Digamos que el señor, el papá le dice al hijo, bueno, la condición es que usted adquiera un título universitario. Y entonces, antes de que se consolidara, el señor murió, ¿sí? Más o menos esa es la figura.
Sí, más o menos. Ok, en ese caso entonces sería esa una causal para cancelarla, para que se cancelara el fideicomiso. Al cancelarse el fideicomiso se hace la sucesión. Ah, ok. Ok, Pero no doctor, significa gracias. que es que pierda el derecho ni nada de eso, simplemente que en ese caso se cancela y entonces se hace la sucesión. Ah, ok. Listo, doctor. Pero las Gracias. cosas, como dije, las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, ¿cómo se constituye el fideicomiso? Por medio de escritura pública. ¿Cómo se cancela? Por medio de una escritura pública. Ok, doctor. Y se cancela ante el mismo notario que se hizo. Preferiblemente. Esa es una interpretación que algunos notarios le dan acá en Bogotá. Preferiblemente. La norma no lo dice. Y en el caso que les planteé, fue una de las situaciones, creo que fue como la notaría 28 donde se constituyó, y lo primero que hice fue ir a la notaría 28. Me pusieron 50.000 trabas, perdí el tiempo hasta que di varios tumbos por diferentes, hasta que llegué donde creo que era la notaría 33, donde finalmente pude sacarla adelante. ¿En qué notaría estás tú, La Rota? La 47. ¿Dónde queda? En la autopista norte. ¿En la que está en Masuren? No, esa es la 40 y trabajé allá también, de la doctora Victoria. Profe, donde le negaron, ella fue la que le negó. No. No. Mírela bien, es que es igualita, ella es. No, ella tiene cara de buena gente. Ella tiene cara de Pero, buena profe, dijo que sí había visto un caso en la notaría de ella. Hace como 10 días, como 15 días, hubo un caso así muy parecido. Ya tenía el tapabocas ese día. Ah, no, pero ese trámite yo lo hice hace como 10 años, como 7, 8 años, hace mucho tiempo. Es que ella era la heredera. Juliet, ese fue el señor que le estaba diciendo mi amor. ¿Será? Todo por convencer. Listo, bueno, sigamos entonces. Doctor, qué pena. Hay un compañero que está preguntando que si el fideicomiso se puede hacer sobre vehículos. Se puede hacer sobre cualquier bien, pero cuando hay bienes sujetos a registro, como los inmuebles, hay que llevarlo a la oficina de registro. O sea, se puede hacer la escritura y en la escritura pública se menciona el bien. Si es un vehículo, se menciona el vehículo. Gracias, doctor. Miremos el 819. ¿Quién me ayuda? Derechos del fiduciario. Si por la constitución del fideicomiso se concede expresamente el fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio, no será responsable de ningún deterioro. Si se le concede además la libre disposición de la propiedad, el fideicomisario tendrá solo el derecho de reclamar lo que exista al tiempo de la restitución. Bien, gracias. Y el 822, causales de extinción. Causales de extinción del fideicomiso. El fideicomiso se extingue por la restitución, segundo, por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retrovento, de retrovendendo, y se le verifica la retroventa. Tercero, por la destrucción de la cosa en que está constituido conforme a lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 866. Cuarto, por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. Quinto, por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil.
Sexto, pero aquí sale un letrero. Por confundirse la calidad de único fideicomiso con la del único fiduciario. Ok. Bueno, voy a escribir aquí los nombres, antes de darles el uso de la palabra, de las partes. ¿Cómo se llaman las partes? Claro, Yadika Blady. De hecho, el caso que dije hace casi un mes era de un extranjero. Lo hizo con el pasaporte. Ambos, tanto el fideicomitente como el fideicomisario. ¿Por qué eres tan tóxico? ¿Por qué eres Doctor, una pregunta también. ¿Un fideicomiso se puede hacer o se puede dar a un menor de edad? Sí, claro. El fideicomitente o fiduciante es quien lo está constituyendo, ¿sí? Quien aparece como el titular del derecho de dominio de la cosa, quien es el propietario. El fiduciario es quien lo administra en los casos cuando hay administración, que se deja a un tercero que sea el que administre la cosa. Y el fideicomisario es el beneficiario, es quien va a recibir la propiedad de esa cosa. Ahora, hemos hablado o hemos visto la fiducia civil, inembargable, pero existe también la fiducia mercantil, que es la que definieron algunos compañeros al inicio de la clase. La fiducia mercantil es aquella que se realiza para los negocios que tienen que ver con el comercio. Por ejemplo, cuando se construye un proyecto inmobiliario, como lo dijo, creo que fue David, se le da seguridad, no sé si fue David o fue otro, se le da seguridad a las personas que están haciendo la inversión, que haya un tercero, alguien diferente al constructor, el que maneje los recursos, porque eso le va a dar transparencia al asunto. Porque, ¿qué sucedía? De pronto, Álvaro, te acordarás, eres más o menos como contemporáneo conmigo, te acordarás que antes llegaba la constructora, empezaba a recibir la platica y se demoraban para iniciar la obra. Y empezaban y entonces quedaban sin gasolina a mitad de camino y quedaba la obra tirada y entonces no le cumplían a nadie. Para evitar eso, se empezó a utilizar esta figura y las fiduciarias son sociedades, son personas jurídicas que pertenecen a un conglomerado económico, por ejemplo, donde normalmente hay bancos, ¿sí? Grupos económicos que tienen una solidez. O sea, que no es que una empresa que apareció ahí de la nada, entonces ya va a convertirse en fiduciaria. Desde el punto de vista de los encargos fiduciarios en el derecho mercantil o derecho comercial. Entonces, esta fiduciaria, que es ese tercero, administra los recursos. Cuando la persona que separó el inmueble, compró sobre plano, va realizando los pagos hasta que cumpla con la cuota inicial. Profe, pero inclusive hasta que tengan el 30% de ellos no pueden arrancar con la fiduciaria, ¿no? El banco. No, normalmente el punto de equilibrio lo logran cuando venden la mitad del proyecto. Ah, ok. Entonces, lo que hace la fiduciaria es empezar a recibir esos recursos. Y cuando reciben esos recursos para poder entregarlos a la constructora tiene que justificar que los recursos que le van a entregar es para la construcción. Sea porque le van a pagar los empleados, sea porque van a pagarle a los proveedores del material que compraron para la construcción y ese tipo de cosas. Eso le da transparencia al negocio y le va a dar tranquilidad a las personas que están comprando, ¿sí? Le va a dar tranquilidad. Le va a dar la sensación de que lo que le prometieron al principio se lo van a cumplir.
Esa es la finalidad de esos encargos fiduciarios, de esta fiducia mercantil. Se constituye un patrimonio autónomo, pero bueno, eso lo verán después en contratos comerciales, que creo que lo ven. Bueno, antes se veía en quinto y creo que en el nuevo pensum que tienen ustedes creo que se ve en cuarto. Me parece que di esa materia en cuarto. Bueno, en una materia que se llama contratos comerciales, ahí se habla todas las particularidades de ese contrato. Entonces, esa es la diferencia entre la fiducia comercial o fiducia mercantil y la fiducia civil. En ambas figuras, las partes tienen el mismo nombre. En ambas figuras. Y es que lo interesante, profe, de esa figura es que si de pronto la constructora entró en quiebra o algo, le devuelven la plata por la fiducia. O si uno se retracta, porque yo había comprado o había dejado toda la plata ahí en un apartamento de Ibagué, y esa plata estaba por una fiducia. Cuando me retracté al año, yo dije, mierda, me van a quitar la plata, y no, me la devolvieron todita hasta con sus ganancias. Okay. Me fue bien, creo que tuve suerte. Nicolás. ¿Está adelantando, hermano Nicolás? Lorena. No, doctor, no, se había quedado levantada, discúlpeme. Ok. Pregunta, en el fideicomiso, en la contratación estatal, ¿cómo se maneja? ¿La qué? El fideicomiso en la contratación estatal, ¿cómo se maneja? Igual que el mercantil, la misma regla. ¿Es el mismo fideicomiso mercantil? Sí, porque para todos los contratos estatales se aplican la misma regla de los contratos mercantiles. Okay, gracias. Juliet, iba a preguntar algo. Pues más o menos, profe, cuando el beneficiario fallece y no se alcanza a cumplir la condición, vuelve a manos del fideicomitente, ¿cierto? No. Sí, claro, sería una causal de cancelarlo. Cancelarlo. No se tiene las, o sea, si llegase a dejar herederos, el fideicomisario no tendrían como pelear por ese, porque no estaba todavía a favor de él, ¿cierto? A menos que se hubiera cumplido la condición o el plazo, si no, no. Si no, no. Ah, listo, profe. Sí, gracias. Bueno, tenemos examen el día lunes. El examen, hago la advertencia desde ahora. La idea no es que ustedes en alguna pregunta, por si acaso, todavía no he redactado el examen, lo haré el fin de semana. Por si acaso entonces les aparece, defina contrato tal cosa. Lo menos que quiero es que entren a Google, copien y peguen. He visto esos casos en otros cursos, que a veces se ve que es evidente que entraron a Google, buscaron algo tal, copiaron y pegaron. Esa no es la gracia. Eso lo hace cualquier persona sin pasar por un salón de clase. La idea es que mis preguntas en el parcial son de análisis. Mejor dicho, en otras palabras, más castizas. Tienen cascaritas, así que son de análisis. Tienen que leerlas bien. Lo que me interesa es que puedan tener el concepto, no que me digan a la perfección la definición normativa. Porque cuando ustedes terminen la clase a la semana o cuando empiece el otro módulo, ya no se acuerdan de nada de lo que vimos acá. Entonces, la idea es que asocien ciertas definiciones con tales cosas. Y entonces, después ustedes con el tiempo, sí, yo me acuerdo que tal cosa estaba asociado o tenía que ver con esto. ¿Sí? Eso es lo que me interesa. ¿Qué tipos de preguntas hago en el parcial? Preguntas pueden ser falso y verdadero, pueden ser opción múltiple, que hayan 4 y escojan solo una, cuál sea la verdadera. Tipo saber pro. Me imagino que han hecho ese tipo de exámenes, que tienen, la pregunta tiene 4 enunciados. El enunciado 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si el enunciado 1 y el 2 son los correctos, la respuesta es la letra A. Si los enunciados 3 y 4 son los correctos,
la respuesta es la letra B. Si los enunciados 1 y 3 son los correctos, la respuesta es la letra C. Y si los enunciados 2 y 4 son los correctos, la respuesta es la letra D. O sea que nunca va a haber combinación del enunciado 1 y el 4 y del 2 y el 3. ¿Sí? Esto que le estoy diciendo pues va a estar ahí en el examen. Esta explicación igual la volveré a repetir el día del examen. O pueda que también dentro de las preguntas haya un caso de análisis. Se plantee un caso y entonces ustedes lo resuelvan y digan, bueno, aquí la solución sería esto, por esto, esto y esto. Pueda que sean cualquiera de ese tipo de preguntas o que sean todas las anteriores. ¿Ok? Hay dos formas de hacer el examen. Una, a través de cuestionario en el aula virtual, pero esa opción la he descartado últimamente por problemas a veces de conexión, que la página se bloquea, se demora en cargar, mucha gente conectada, la página colapsa, a veces lo saca del examen, entonces se vuelve un poco complicado el asunto. He optado últimamente, y lo voy a hacer así el lunes, de colocar el examen en el aula virtual, el archivo del examen, la hoja del examen. Ustedes la descargan, desarrollan el examen y me lo envían al correo. Voy a dar las instrucciones antes de empezar, al empezar la clase el día lunes. Entonces voy a decir, bueno, empieza a tal hora y tienen tanto tiempo para responder el examen y el examen me lo mandan por el correo electrónico. No importa si me lo envían en formato PDF, JPG, formato Word, no importa. Lo que me interesa es que esté respondido y que tenga el nombre. Que yo sepa, fue Mateo Arenas, el curso, y que tenga la respuesta. Eso es lo que me interesa, y que lo envíen por el correo. Esa va a ser la dinámica del examen del lunes, del primer parcial. ¿Preguntas, dudas? Otra cosa antes de que la pregunta. ¿Qué va a entrar? Lo que vimos desde la primera clase hasta la clase de hoy. Todo eso entra. Listo, profe. Profesor, más o menos, ¿cuántas preguntas aproximadas son? Puede ser entre 5 y 10. En ese rango. ¿Y el tiempo de entrega, profe? Va a ser como 1 hora, más o menos. Gracias. Igual vamos a estar conectados. O sea, ustedes desarrollan el examen y yo estoy aquí conectado. Cual duda, cualquier cosa, yo las voy aquí resolviendo. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana. Espero que estudien. No se trata de corcharlos ni nada de eso. Simplemente los exámenes se hacen es para ver si hubo un nivel de comprensión de los temas que se abordaron. Listo, profe. Gracias, Bueno, doctor, profe. muchas gracias. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias,